Bueno, seguimos en Puntal AM y abordamos todo lo que tiene que ver con los anuncios que viene haciendo el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Esta vez le tocó a la industria lechera, a los productores, con una medida después de una reunión que mantuvo ayer en Pilar, en provincia de Santa Fe, que tiene que ver con la suspensión de las retenciones por 90 días y otro de los programas que vienen trabajando ya desde hace tiempo, pero que son medidas paliativas. El sector lechero hace tiempo que viene en estado de crisis y han mandado una carta, un comunicado, no firmado por todas las entidades ruralistas agropecuarias, pero sí gran parte, en donde describen y piden ayuda para una acuciante situación en la que están inmersos y atravesados. ¿Cómo reciben este anuncio de medidas recientemente hechas por el ministro de Economía y candidato presidencialista? Porque hay que decir que en el marco de esta situación electoral viene haciendo una serie de anuncios. Ahora le tocó a los productores. Hércole Felipa está en contacto con Puntal AM, es presidente de Manfrey y del Centro de la Industria Lechera. Le agradecemos el contacto. Hércole, ¿cómo le va? Buen día. Paula lo saluda. ¿Cómo estás, Paula? Bueno, un saludo muy especial a vos y a todo tu equipo y, por supuesto, a toda la audiencia. Bueno, Hércole, cuénteme, ¿cómo han recibido este anuncio de medidas? Y se nos puede explicar bien en qué significa cada una de ellas. Bien, mira, en realidad este es un pedido que nosotros, tanto como desde el Centro de Industria Lechera, como en conjunto con las entidades de la producción primaria, lo veníamos planteando. Pero lo que veníamos planteando nosotros era un conjunto de medidas que tienen que ver, como bien lo describías recién, el sector está atravesando una crisis muy severa, con múltiples causales, cuestiones externas, internas, el sector es muy sensible a los equilibrios macroeconómicos internos, pero que además algunas de esas causas son consecuencia de medidas que toma el gobierno con respecto a la implementación de tipos de cambio diferencial para algunos productos, como por ejemplo el caso de la soja y el maíz, que tiene un impacto directo en el costo de producción de leche. ¿Pero por qué impacta eso, Hércole? Disculpe la ignorancia. ¿Por qué impacta el dólar soja, por ejemplo, en el sector de la leche? Porque para producir leche vos consumís maíz y consumís algo de soja, y lo que no y el resto es que los alquileres de los campos donde se produce leche tienen como referencia el valor de la soja. Entonces te impacta de dos formas: en el valor de los alquileres de la tierra y en el costo de alimentación. El speller de soja, que es un insumo clave para alimentar la vaca, obviamente que tiene relación directa con el precio de la soja. Y lo mismo pasa con el maíz. Claro. Entonces, lo que nosotros veníamos planteando, entre otras cosas, era la eliminación de las retenciones y poner al sector lechero precisamente en la misma posición que se puso a la soja y el maíz, para que no haya esa discriminación hacia el sector. ¿Por qué? Hoy, hasta antes del anuncio de ayer, exportar una tonelada de leche en polvo, tenías un quebranto de $1.000 por tonelada. Hoy, con retenciones cero, con el precio actual de la leche en polvo y con este tipo de cambio, apenas que llegás a cubrir el componente de materia prima de una tonelada de polvo, el resto es quebranto. O sea, que dejaste de perder 1.000 para perder 700, más o menos, para que tengamos una idea. Con lo cual, la medida, no digo que esté mal, la medida está bien, ayuda, pero claramente es insuficiente para las necesidades que tiene el sector. Un sector que viene, además, castigado por una situación climática severa, que está padeciendo el sector es muy sensible a las variables macroeconómicas, es un sector que está altamente intervenido en materia de precios en el mercado interno, que por otro lado esa intervención de precios no solo que no da ningún resultado, porque cuando vemos el comportamiento de la inflación mayorista de los lácteos versus los índices de precios del consumidor de los lácteos, vemos que esas mejoras no le llegan al consumidor. Entonces, claramente estamos ante una situación, una crisis muy severa que tiene todos los
elementos y los ingredientes de aquella gran crisis de fines de los 90, con atraso cambiario, caída de los precios en los mercados internacionales, sobreoferta en el mercado interno, y un escenario donde el consumidor interno tiene el poder adquisitivo muy condicionado por la alta inflación. Hércole, ¿usted tuvo la oportunidad de viajar a Santa Fe, reunirse con el ministro? Sí, yo estuve ayer, fui convocado como presidente del Centro de Industria Lechera. ¿Y estas situaciones fueron planteadas, o sea, fueron escuchadas? Digo, cuando ustedes plantean la necesidad de una política integral. Fueron planteadas incluso. Yo hace 15 días, en una reunión con el secretario Juan José Bailo, que, bueno, derivó esa reunión en lo de ayer, donde le transmitimos, porque incluso nosotros le mandamos una nota al ministro el día 24 de julio, si mal no recuerdo, con copia del secretario Bailo, y la semana pasada se envió una nota similar, pero que además esa nota estaba avalada por el resto de las entidades de la industria y sumada a las entidades de la producción, como en la mesa de la provincia de Santa Fe, de Buenos Aires, Federación Agraria, Coninagro, Junta Intercooperativa y demás, manifestándole estas cuestiones que yo te estoy planteando. Bueno, y entonces, ¿por qué la argumentación de Massa de, por ejemplo, el congelamiento de las retenciones por 90 días? ¿En qué marca la diferencia de que sean por 3 meses? Porque en el marco de estas cuestiones electoralistas que se están criticando, las medidas que está planteando el gobierno, y después otra de las disposiciones, este aumento del 20% de las cuotas de compensación correspondientes al programa de impulso Tambero, tampoco alcanza. Bueno, a ver, sí, bueno, más allá que alcanza o no, esa es otra cuestión que lo recibe directamente el productor y que compensa en parte y solamente en parte el mayor costo que tiene el productor por todo este tema de los dólares diferenciales. Vos te imaginás, un maíz hoy debe estar, no tengo idea, pero debe ser a los 70 pesos, 68, 70 pesos, un speller de soja en 240 pesos, y un litro de leche a 114, 115 pesos, obviamente que la ecuación no cierra por ningún lado. Este tipo de subsidios que yo conceptualmente no los comparto, porque me parece que lo que hay que generar son las condiciones para que el productor cobre el precio que tiene que cobrar y con eso decida qué es lo que tiene que hacer sin depender de un subsidio. Pero ante tanta distorsión, y bueno, bienvenido sea que por lo menos sirve como paliativo, que llega tarde y mal, pero bueno, por lo menos algo. Claro. Bueno, todos los sectores están recibiendo algún tipo de ayuda. Era el turno de la producción lechera, la situación de ustedes. ¿Cuánto de atraso, cuán tarde llega esto? Además de la sequía, además de la falta de políticas, de los acuerdos. Mirá, digo, porque hay un documento sí, que fue publicado hace poquito, firmado por las entidades ruralistas, pero creo que no está CRA ni la sociedad rural. ¿Por qué? ¿Hay falta de acuerdo? ¿Qué diferencias hay ahí? Mirá, yo te puedo hablar de las entidades de la industria, de las entidades de productores, la verdad que no conozco, no podría opinar porque no conozco. Yo sé que esto fue convocado por la Mesa de Santa Fe, después participó en la Mesa de Buenos Aires, participó en la Cuenca Marisierra, participó Coninagro, Federación Agraria, y no me acuerdo, no sé de otras. Claro, CRA y Sociedad Rural no estaban. Bueno, no fuimos nosotros los que convocamos. Claro, no lo sé por qué. No, pregunto las diferencias, digo, porque si hay diferentes enfoques y se reúnen con el ministro y se toman determinadas decisiones, digo, hay alguien que no esté de acuerdo y el por qué, digo, son diferentes enfoques. Sí, la verdad que no lo sé. O sea, nosotros en la reunión que yo tuve la semana pasada en Rafaela con las entidades de los productores, fui invitado por la Mesa de Productores de Santa Fe. Claro. Yo no sé a quiénes invitaron, a quiénes no. Bueno, entonces, situación, después de la reunión, Hércole, ¿cuál es la conclusión? Y que a mí me queda sabor a poco, porque yo hubiese deseado y la verdad que tenía expectativas de que a esa medida la hubiese agregado la incorporación del sector lácteo a lo que ellos llaman economías regionales.
O sea, que tengamos el mismo tratamiento que le están dando al tabaco, al maíz, a la soja, que la lechería tenga exactamente el mismo tratamiento. Se lo dije al ministro, no queremos subsidios, no quiero subsidios, quiero el mismo tratamiento que le dan a los otros sectores. ¿Y hubo se un lo planteé al compromiso? ministro ayer en mi exposición, Sí. Cuando me tocó exponer, además de describir un poco la realidad del sector, cerré mi posición diciendo no quiero subsidios, quiero simplemente que nos pongan en igualdad de condiciones con los otros sectores. Y en algún momento llegó a haber un compromiso de que si llega a ser gobierno, el actual ministro, pero candidato presidencial, estas políticas se profundicen y se diseñen a largo plazo para el sector. Nosotros indudablemente que vamos a seguir insistiendo para que así sea. Estamos a las puertas de una gran crisis del sector y no nos podemos quedar de brazos cruzados después de algunos anuncios que se hicieron en el día de ayer. Nosotros como sector vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que haya igualdad de condiciones para todos los sectores, porque vos te imaginás, para algunos sectores sí, otros no, se desproducen grandes distorsiones. Para producir leche hace falta soja y hace falta maíz. Entonces, la soja y el maíz tienen un doble diferencial. Después está el tabaco, el algodón, el vino, las hierbas, que bueno, sí, esos no tienen impacto, no nuestro. Pero sí el caso de la soja y el maíz. Entonces, con semejante nivel de distorsión no hay actividad que aguante. Entonces, lo que vamos a seguir insistiendo es la necesidad de poder poner al sector dentro de las mismas condiciones que están nosotros. Bien. Para terminar, Hércole, y ya lo libero, hubo una época muy fuerte de la producción lechera en Argentina, una época en donde los tambos rebosaban por todos lados, en la parte más productiva del sector lechero, pero hoy en día, ¿en qué porcentaje estamos de esa gran época de lechería que tuvimos en el país? Mira, yo creo que estamos viviendo un cambio de paradigmas en la producción de leche. Aún con estas dificultades, cuando uno ve el nivel de inversiones que se están viendo en los establecimientos primarios, en donde claramente se tiende a sistemas mucho más intensivos, con galpones para las vacas, con robots en algunos casos y demás. Indudablemente que ese va a ser el tipo de tambo que va a perdurar en el tiempo. Quizás el tambo tradicional, no estoy haciendo un juicio de valor si también no está mal, un dato de la realidad. En estos procesos, lamentablemente, es probable que muchos productores queden en el camino, por eso la urgencia de tomar medidas a tiempo para tratar de evitar eso. Pero a nivel de producción primaria se está dando un proceso de concentración muy grande, que por otro lado no nos olvidemos que para producir leche se compite en el uso de la tierra con la agricultura. Y hay que pagar alquileres que los paga la agricultura, con todas las ventajas y las diferencias de las que hablábamos recién. Uh-huh. Entonces, el propietario de un campo, si tiene un productor sojero o un productor lechero, le va a alquilar a quien mejor le pueda pagar el valor del alquiler. Entonces, se producen de medidas que son totalmente discriminatorias, y en ese sentido creo que el sector hoy tiene una gran discriminación cuando uno analiza las medidas que se toman desde el gobierno. Y por último, ¿cuánto incrementa, cuánto le queda al productor desde que la vaca es ordeñada, desde que pasa por todo el proceso de pasteurización y demás, envase, los intermediarios, un sector que está muy intervenido, decía usted recién, hasta el precio de góndola, que ahí el ministro decía, estas medidas son para que el precio de góndola no sea excesivo y para que la gente pueda contar con un producto accesible? Claro, es que ese es el tema. Yo incluso en la charla previa que tuve con el ministro se lo mencioné. Miran el precio de góndola y le digo, datos que publica el INDEC. La inflación mayorista la publica el INDEC, no es que la invento yo. Cuando los lácteos se publican junto con los huevos, cuando vos separás el componente huevo de lácteos, ves que la diferencia de los aumentos al consumidor son mucho mayores que los precios minoristas. Entonces, hay distorsiones por donde se las busque. Vuelvo a repetir, el problema
cuando se interviene un mercado, se generan como efectos no deseados todo este tipo de distorsiones. El productor termina cobrando poco, la industria se funde y el consumidor paga los productos cada vez más caros. Y el que más se queda es el intermediario. Mira, yo no quisiera plantearlo en esos términos, porque seguramente que debe también tener mayores costos, pero indudablemente que hay distorsiones en la distribución del ingreso en la cadena, obviamente. Hércules, le agradecemos el contacto, la charla. Muchísimas No, gracias. por favor, ha sido un gusto. Hércules Felipa, entonces, el presidente de Manfrey y del Centro de la Industria Lechera, en contacto con Puntal AM al respecto del anuncio que hacía Massa, el ministro de Economía, de las suspensiones, en las retenciones por 90 días, más una serie de políticas en torno a la mejora en lo que es el sector lechero. A lo cual, después de la reunión que mantuvieron ayer en la localidad de Pilar, en Santa Fe, Hércules Felipa nos decía que considera que todavía es suficiente, que son medidas que llegan tarde para un sector que está en una severa crisis, que no quieren subsidios, pero que, de acuerdo a la situación y a que un montón de sectores en lo agropecuario están recibiendo ayuda del Estado, no pueden decir que no, pero que no es lo que las políticas integrales a las que aspiran, ¿no? A un largo plazo para el sector.